En este video voy a explicar cuáles son los documentos que se requieren presentar para tramitar la pensión de sobrevivientes en Colpensiones en calidad de hijo menor de 18 años y para los hijos entre 18 y 25 años con la calidad de estudiantes. Si esta información es de tu interés, te invito a que te quedes hasta el final del video. Antes de explicar cuáles son los documentos para tramitar esta prestación, es importante tener en cuenta que lo primero que se debe verificar es si se causó esa prestación, es decir, si se cumplen esos requisitos, porque existe una diferencia entre la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional. Si bien es cierto, las personas la conocen de manera generalizada como pensión de sobrevivientes, existen unas diferencias importantes. Cuando hablamos de pensión de sobrevivientes, es aquella prestación que se causa por la muerte de un afiliado, y el primer requisito que se debe verificar aquí es si esa persona cumplió con el requisito de semanas de cotización, en el entendido que todavía no estaba pensionado. Si esa persona cotizó como mínimo 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a su muerte, en ese momento esa persona cumpliría con esos requisitos y causaría el derecho a la pensión de sobrevivientes para que sus beneficiarios puedan reclamar el derecho a esta prestación. De otro lado tenemos la sustitución pensional, que es aquella prestación que se causa por la muerte de un pensionado que ya gozaba de una pensión de vejez o de invalidez. En ese momento esa persona, como ya gozaba de estas prestaciones, con su muerte causa el derecho a que sus beneficiarios puedan reclamar el derecho a seguir gozando de esta prestación en la calidad que establece la ley, ya sea cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos, hermanos y padres, de acuerdo al orden legal que trae la Ley 100 de 1993, siempre y cuando lógicamente estas personas cumplan con los requisitos. Establecida esta diferencia entre la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, vamos a explicar entonces cuáles son los documentos que exige Colpensiones para tramitar estas prestaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que existen unos documentos obligatorios. El primero de ellos es el formato de solicitud de prestaciones económicas. Ese formato obligatoriamente lo tienen que diligenciar todos los beneficiarios que vayan a reclamar esta prestación, el cual contiene información sobre el causante, donde se debe registrar datos personales de la persona que causó esa prestación, en este caso la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional. También trae datos personales y generales de ley del beneficiario que está solicitando esa prestación. Y si esa solicitud se va a realizar a través de un tercero, porque la persona no lo puede realizar directamente o porque quiere que otra persona le realice ese trámite, allí en ese formato también se deben de diligenciar los datos de ese tercero. Y si el trámite lo va a realizar a través de un abogado, este formato también trae una casilla específicamente para que se registren los datos del apoderado, quien es la persona que va a representar al beneficiario en el trámite ante Colpensiones. El segundo formato obligatorio es el formato de información de EPS, que es un formato estandarizado también por Colpensiones. En ese formato se debe registrar la información a la EPS a la cual está afiliado ese beneficiario que va a reclamar esa prestación. Allí debe registrar la información de la EPS y además el régimen al cual está afiliado, si es contributivo o si es subsidiado. Y además de eso, debe registrar la EPS a la cual se afiliaría en caso de ser beneficiario de esa prestación que está solicitando. Dado que de esas mesadas pensionales que pueda ser beneficiario, se debe descontar obligatoriamente los aportes a salud. Otro de los formatos obligatorios para solicitar la pensión de sobrevivientes ante Colpensiones es el formato de declaración de no pensión. En ese formato básicamente el beneficiario debe declarar que no está gozando de una prestación que sea incompatible con la que está solicitando y que además no está realizando trámite alguno para esta misma prestación ante alguna entidad pública o privada. Otro de los formatos que, si bien no es obligatorio, es importante tener en cuenta es el formato de autorización de notificación electrónica, que es un formato que se puede diligenciar si las personas desean que todas las notificaciones que se vayan a realizar relacionadas con ese trámite que están realizando ante la entidad se realicen a través de correo electrónico. Solamente con este formato, Colpensiones podría entonces notificar en el correo electrónico del beneficiario todos los trámites y decisiones tomadas frente a esa solicitud de pensión de sobrevivientes o de sustitución pensional. De otro lado, si ese trámite se va a realizar a través de un tercero,
Entonces se debe adjuntar un documento, una autorización expresa o un formato que tiene Colpensiones, donde se faculta expresamente y de forma específica a ese tercero para que adelante ese trámite ante Colpensiones. Hay que tener en cuenta que de forma detallada y específica en ese formato se debería entonces registrar que esa persona está autorizada para adelantar el trámite de la pensión de sobrevivientes para tal persona. Así detalladamente se debe describir. Y si por ejemplo estamos hablando que se trata de un menor de 18 años, entonces en este caso el representante legal sería el autorizado para realizar ese trámite. Si esa persona no lo puede realizar, puede autorizar a un tercero, ya sea un familiar o una persona de confianza. Ahora, este trámite, como decía, también se puede realizar a través de abogado, y en este caso entonces la persona, el titular o el representante legal del hijo menor de 18 años puede autorizar debidamente con un poder especial presentado ante notario público para que ese abogado le adelante ese trámite ante Colpensiones, anexando lógicamente los formatos que acabo de mencionar que son obligatorios, que en este caso el abogado se encargaría de diligenciar para adelantar ese trámite ante esta entidad. Antes de continuar con este video, quiero recordarte que presto asesorías a nivel nacional a través de llamada o de videollamada, o de forma presencial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Recuerda que todos los procesos se están adelantando de forma virtual, por lo cual no hay ningún obstáculo para presentar una demanda en cualquier parte del país para reclamar tus derechos. Si requieres contratar mis servicios, en la descripción de este video vas a encontrar un link para que te conduzca directamente al WhatsApp y allí puedas contratar mis servicios. O puedes escribirme al número WhatsApp que ha aparecido durante todo este video. Ya habiendo hablado de los documentos obligatorios para realizar ese trámite de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional ante Colpensiones, ahora vamos a conocer de manera específica cuáles son esos documentos que se deben presentar para reclamar esta prestación en calidad de hijo del causante. En el primer caso, cuando hablamos de los hijos menores de 18 años, se deben anexar otros documentos. El primero de ellos es el documento legal de identidad, es decir, la tarjeta de identidad si es menor de 18 años o el registro civil de nacimiento. Y para acreditar el parentesco con el causante, es decir, la calidad de hijo, se debe adjuntar obligatoriamente copia auténtica del registro civil de nacimiento con una expedición no mayor a 3 meses. De otro lado, para los hijos mayores de 18 años, es decir, para aquellos de entre 18 y 25, siempre y cuando acrediten la calidad de estudiantes, se deben aportar los siguientes documentos. El primero de ellos es el documento de identificación, que en este caso sería la cédula de ciudadanía. Además de eso, para acreditar el parentesco con el causante, también deben presentar copia auténtica del registro civil de nacimiento con una expedición no mayor a 3 meses. Para acreditar la calidad de estudiante deben de presentar un certificado de escolaridad original expedido por la institución educativa donde están adelantando sus estudios. Además de eso, deben acreditar la dependencia económica respecto del causante, es decir, que no podían trabajar en razón a sus estudios y que por esa razón dependían económicamente del causante. Para ello solamente deben de presentar una manifestación escrita donde manifiesten su incapacidad para trabajar en razón a sus estudios. Estos serían básicamente los documentos que se deben presentar para el trámite de la pensión de sobrevivientes para hijos menores de 18 años y para hijos entre 18 y 25 años que estén estudiando o que acrediten la calidad de estudiante. Pero esto no quiere decir de que automáticamente Colpensiones va a autorizar el derecho a esta prestación, especialmente para el caso de los hijos que están estudiando, porque Colpensiones, además de entrar en un análisis de esos documentos que se le están presentando, puede adelantar, si lo considera necesario, un trámite de investigación para verificar esos hechos que se le están certificando. Por ejemplo, para el caso de los hijos entre 18 y 25 años que estén estudiando, Colpensiones va a verificar que ese certificado sí haya sido expedido por la institución educativa y que además ese certificado contenga la intensidad horaria a la cual está vinculado ese estudiante, porque de no ser así le van a negar el derecho a esa prestación. Por eso, si quieres saber un poco más detalladamente cuáles son esos requisitos que debe cumplir ese certificado y en forma general los requisitos específicos que debe cumplir los hijos entre 18 y 25 años que estén estudiando para reclamar la pensión de sobrevivientes,
En la descripción de este video vas a encontrar un link donde podrás obtener información a través de un video donde se explica detalladamente este tema. Espero esta información te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides darle me gusta, que es la forma como me puedes colaborar para que estos videos sigan llegando a muchas más personas. Si tienes dudas sobre este tema, no dudes dejarla aquí en los comentarios, que con mucho gusto los estaré respondiendo, y compartir este video con alguna persona que le pueda ser de ayuda esta información. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.